Sí va a haber momentos en los que las lágrimas te falten, pero que después del quebrantamiento hay bendición. De que el quebrantamiento es necesario para formar en ti el carácter de Cristo. Porque en el momento del quebranto es en el momento en el que tú eres más real con Dios. Eres más sincero con Dios. Tus palabras ya no son solamente palabras, son realidad. Ya no son solamente decir tengo fe, soy de fe, sino que es vivir la fe. No es decir yo sí perdono, sino vivir el perdón. No es decir mis finanzas me ayudan, gracias Señor por mi trabajo, sino es aprender, inclinando tus rodillas y diciéndole a Dios, tú eres mi sustento. En esos momentos es cuando realmente nuestras palabras son verdad. En Isaías 57:17 dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito, repita conmigo, yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer, ¿qué dice ahí? Vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita con los quebrantados de corazón. Él habita con los que no se quieren saltar procesos. Él habita con los que deciden humillarse en el momento del quebrantamiento. Porque en ese momento del quebranto es cuando Él hace vivir el espíritu. Cuando Él vivifica tu corazón, cuando Él te saca de las cenizas, cuando puedes decir que Él te levanta de donde nada quizás haya quedado. Y yo quiero mostrarles en la palabra, quizás ustedes sepan de memoria la vida de David y de Saúl, pero hoy queremos estudiar un poquito las diferencias entre ellos, las cosas que ellos tenían también en común. La Biblia utiliza más de 45 capítulos para hablarnos de estos dos reyes de Israel, dos hombres que reinaron sobre el pueblo de Israel, ambos ungidos por Dios. Son dos formas, dos tipos de personas, dos tipos de liderazgo, dos tipos de pastores, dos tipos de personalidades. Pero hoy vamos a ver qué eran las cosas que ellos tenían en común. Ambos eran jóvenes cuando fueron utilizados por Dios. Dios los tomó jovencitos. Dios los tomó cuando David, por ejemplo, estaba detrás de las ovejas, estaba cuidando las ovejas de su padre. Dios lo tomó. Saúl estaba cuidando los asnos de su padre. Dios lo tomó de allí. Jóvenes. La Biblia describe que ambos eran hermosos. Ambos eran jóvenes bien parecidos. La Biblia también describe que ambos provenían de familias de poca estima, de familias que no eran importantes. Saúl nació en la tribu de Benjamín, era una de las tribus más pequeñas, y él se miraba con poca estima delante de sus propios ojos. David, ¿dónde nació David? En Belén, que era una de las familias más pequeñas de la tribu de Judá. Belén se describe que cuando David más o menos vivía en ese lugar, no tendría más de 50 casas en todo el pueblo de Belén. No era ni una ciudad, era un pequeñísimo pueblo. Dios los tomó de esas familias tan pequeñas, tan insignificantes. Lo siguiente que podemos decir de ambos era que los dos se consideraban ser indignos para ser reyes. Se consideraban indignos para ser reyes. Samuel, cuando le ungió a Saúl, Saúl se miraba pequeño ante sus propios ojos. Él no creía que Dios le podía utilizar. Inclusive cuando le iban a ungir, ya le iban a posesionar como rey, él se fue a esconder. Se miraba insignificante. De la misma manera David, él decía, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es la familia de mi padre? Ambos no creían que tenían el valor para ser utilizados por Dios. Ambos fueron ungidos con el aceite de la unción por Samuel. La Biblia dice que Dios habló a Samuel
y él fue a ungir, él ungió a Saúl como rey. Y Saúl fue rey por alrededor de unos 40 años. Pero también nos habla de que Dios ya había desechado a Saúl. Y habló al profeta Samuel y le dijo: anda a Belén, ahí yo tengo una persona que he escogido para que sea el próximo rey de Israel. Y le ungió a David también, ambos ungidos por Dios. Ambos ungidos por Dios. Pero una diferencia, de que en el momento que Saúl fue ungido por Dios, no pasó mucho tiempo después de que él llegó a ser rey. Pero David, desde el momento en el que él fue ungido, fue el acontecimiento que le condujo a 10 años de sufrimiento, a una década de agonía, a una década de dolor, antes de ser llevado a la promesa de Dios, que era de ser rey. Dios le llevó y le pasó por la escuela del quebrantamiento. En vez de que sea ungido rey y de pronto salte de una a ser rey, Dios le tuvo que pasar por una época, una transición de quebranto. La Biblia dice que sobre ambos vino el Espíritu de Dios con poder. Sobre ambos vino el Espíritu Santo. Y eso para mí es tremendo, porque el hecho de que tú muchas veces seas ungido por el Espíritu Santo no significa que vayas a permanecer. Por eso el Señor quiere que andemos diariamente en su presencia, diariamente dirigidos por su Espíritu. No solamente es el hecho de que vivas como en montañas, en una montaña rusa espiritual, sino que a pesar de las pruebas tú aprendas a ser firme. La Biblia dice que también ambos tenían alrededor de 30 años cuando empezaron a reinar. Ambos reinaron más o menos unos 40 años sobre Israel. Ambos tuvieron la oportunidad de que Dios perpetuara su reino. Ambos tuvieron la oportunidad. Los dos murieron más o menos a la edad de unos 70 años. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron pecados delante del Señor. Los dos empezaron bien, pero solo uno terminó bien. David terminó bien y Saúl terminó mal. ¿Dónde estuvo la diferencia? Podemos mirar que los reyes, hay dos tipos de liderazgo, dos tipos de personas, dos tipos de reyes. Los reyes conforme a la orden de Saúl y los reyes conforme a la orden de David. Como les decía, los reyes conforme a la orden de Saúl tienen dos etapas en su vida, en la que Dios les promete algo, les unge, e inmediatamente como Saúl saltan a reinar. Mientras que en la vida de David podemos distinguir tres etapas. La primera etapa fue como pastor de ovejas. Pastor, él amaba a Dios ahí en el redil. Él era sincero con Dios ahí en el redil. Dios le tomó de la nada. Pero después vemos que cuando fue ungido, no saltó inmediatamente a ser rey, sino que pasó a 10 años, como les decía, de quebranto. 10 años de sufrimiento, de agonía, 10 años en los que quizás hubiera dicho: Dios me ungió para ser rey, pero ¿dónde está la promesa? Pero ese tiempo Dios lo utilizó. Y después de esos 10 años, él fue rey de Israel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? David aceptó el proceso de Dios, mientras que Saúl no siguió el proceso de Dios. Saúl saltó inmediatamente al trono, mientras que David tuvo que pasar por esa escuela del quebranto, donde Dios trata con nuestro orgullo. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos personas que sí tenemos todavía orgullo en el corazón? A veces autosuficiencia, a veces confianza en nosotros mismos. Somos impacientes, somos desobedientes. Hacemos las cosas por motivaciones incorrectas, tenemos mal carácter, utilizamos mal nuestra boca, somos faltos de perdón, no perdonamos a otros fácilmente. Porque la escuela por la que Dios te quiere pasar va a revelar realmente el carácter que tú tienes. Y es en ese momento en el que tú te quiebras.
Y Dios busca gente que se inscriba a la escuela del quebranto. No todos, nadie quiere inscribirse para ser quebrantado. Todo el mundo quiere inscribirse para ser exitoso. Todo el mundo quiere inscribirse para tener buena posición, para ser bien visto. Pero nadie quiere inscribirse para ser quebrantado. Pero Dios le tomó a David y le metió en esa escuela para formarle en él su corazón. Saúl inclusive actuaba en el poder del Espíritu Santo, pero no conocía de la vida del Espíritu. Muchas veces el Espíritu Santo vino sobre él, pero su vida misma no dependía del Espíritu Santo. Diariamente no vivía en el Espíritu. David también tenía el poder del Espíritu Santo, pero además de eso, su carácter había sido formado y se dejaba guiar por el Espíritu Santo. ¿Te dejas tú guiar por el Señor? ¿Dejas que Él gobierne tus pensamientos, tus pasos, te direccione? ¿O eres como ese Saúl que Dios levantó, porque Dios sí puso a Saúl, aunque fue ungido por Dios, pero que no se dejaba guiar por Dios? David tenía temor por la palabra de Dios, mientras que Saúl no confió en Dios. David amaba la palabra, se deleitaba en la palabra, amaba buscar a Dios, mientras que Saúl no confiaba en la palabra de Dios, sino en su propia capacidad. A tal punto de cuando Dios levantó a David, se llenó de celos, amargura y hasta de tanto dolor en su corazón, de tanta angustia, se volvió loco. Eso, y de esa manera es como termina una persona que decide quitar a Dios del centro, quitar a Dios de su prioridad y no honrar al Señor y confiar en sí mismo. La Biblia dice que Dios miró a David, y si usted ve la vida de David, él era una persona que tenía respeto por su autoridad. ¿Qué harías cuando alguien te arroja una lanza? ¿Qué haces cuando alguien te arroja una lanza? Parece extraño, pero David no sabía qué hacer. Cuando Saúl, recordarán ustedes ese momento que nos relata la palabra de que David estaba tocando el arpa en la presencia del rey, y de pronto Saúl coge la lanza y le lanza y le arroja esa lanza. Y David, ¿qué tuvo que hacer? Cogió la lanza y le dijo, le lanzó otra vez. ¿Qué hizo? Le esquivó. ¿Qué haces cuando te arrojan lanzas? ¿Qué haces cuando alguien viene y te hiere de manera frontal? Quizás David podría haber dicho, pero si Dios ya me ungió rey y yo no comencé. Él comenzó, como los niños. Yo no comencé, él comenzó. Y coger la lanza, al fin y al cabo, ojo por ojo, diente por diente, decía la ley de Moisés. Él podría coger la lanza y echarle una vez más. Él podría haber tomado la misma actitud que tuvo su líder, que era Saúl. Pero él decidió honrar y respetar a sus autoridades. Decidió no tratar de la misma manera injusta que se le estaba tratando, sino que quizás, porque pónganse a pensar por un momento, si es que él hubiera sido una persona que hubiera dicho, se está protegiendo a sí mismo, porque si no le hubieran matado. Es una persona que defiende lo correcto, se opone valientemente al mal, es firme y no se puede hacer a un lado, no soporta la injusticia, no soporta el trato malo. Es un defensor de la fe, es un defensor de las promesas de Dios. Es una persona que está apta para ser rey de Israel, David, si hubiera actuado cogiendo la lanza y mandándola de regreso. Todos pudiéramos decir, bueno, actuó en defensa propia. Pero la palabra dice de que él huyó, de que él esquivó las lanzas. Pero si él hubiera tomado esa lanza, hubiera actuado de la misma manera en la que actuó
Saúl. Dios usó a Saúl para sacar al Saúl que había en el corazón de David. Dios usó a Saúl para sacar el Saúl que había en el corazón de David. Porque si no, David hubiera terminado siendo un rey igual que Saúl. Dios utilizará Saúles en tu vida para sacar al Saúl que llevas dentro. Porque déjenme decirles, todos tenemos adentro un Saúl, un hombre irreverente, una persona rebelde, una persona que quiere hacer las cosas a su propia manera, una persona falta de perdón hacia otros, orgulloso. Todos tenemos ese Saúl que confía en sí mismo. Y Dios utilizará a un Saúl para formarte y pasarte por la escuela del quebranto, para sacar ese Saúl que tú llevas dentro, para que no termines siendo tú un Saúl, que termines siendo una persona conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos anhelan tener un corazón conforme al corazón de Dios? Es interesante de que ese proceso de quebrantamiento fue tan necesario para David. Y si ustedes ven la vida de David, David era una persona que amaba mucho a Dios. En ese tiempo no había celulares, David no estaba ahí chateando todo el tiempo con las ovejas. Él solamente se pasaba deleitando en la presencia de Dios, cuidando sus ovejas, mirándole a Dios como su pastor, porque él pastoreaba sus ovejas y sabía y entendía de que Dios, de la misma manera en la que él pastoreaba sus ovejas, Dios le pastoreaba a él. Y miramos que David, él aceptó sus errores porque tuvo muchos pecados. Y si uno pusiera como en una balsa, en una pesa, ¿qué pecados más horrorosos los de David? Quizás los de Saúl no eran tan pesados, pero el corazón de David era un corazón que prefería renunciar a todo con tal de tener la presencia de Dios. Renunciar a todo con tal de quedarse con la presencia de Dios. No le importaba su reino, no le importaba la posición, no le importaba si es que se quedaba en la nada, pero le decía al Señor: no quites de mí, no quites, no retires de mí tu Santo Espíritu. Mientras que si vemos a Saúl, él trató de ocultar su desobediencia. Él no fue obediente al mandato de Dios. Él trató de echar la culpa a otros y no asumió su responsabilidad. Pero el Señor le decía a Saúl: escucha, Saúl, la obediencia es mejor que cualquier sacrificio, mejor que cualquier ofrenda que tú puedas dar a Dios. Es un espíritu quebrantado, es ser obediente, es que obedezcas a la voz del Señor. David, él le dijo al Señor: contra ti he pecado, Señor. No le importaba nada, quedarse en la ruina, pero tener la presencia de Dios para él lo era todo, porque sabía que si nosotros tenemos la presencia de Dios, lo tenemos todo. No le interesaba la honra humana, no le interesaba la honra de su pueblo, sino le interesaba estar bien delante de la presencia de Dios. Es increíble mirar cómo Dios nos lleva por esos procesos de quebranto, porque la palabra de Dios dice que Él habita en ese momento en el que nosotros somos quebrantados. Cuando somos quebrantados es cuando venimos a ser reales, sinceros, auténticos, y no tenemos en qué depender sino solamente en la presencia de Dios. Solamente en la presencia de Dios. Cuando pasamos por el quebrantamiento, Dios remueve todas nuestras excusas, todas las muletas que tenemos en nuestra vida para apoyarnos. Todo eso, mi apoyo es mi trabajo, mi apoyo es mi familia, mi apoyo es este dinero, mi apoyo es yo soy lo que soy por mis estudios o por esto, por el otro. ¿En qué te apoyas? Porque cuando eso se te termine, cuando se te mueva el piso, ¿qué sucede? Nos quedamos flotando como en la nada.
Pero Dios permite esos tiempos de quebrantamiento para que entendamos que nuestra roca eterna solamente es Él. Que el único en quien tú puedes confiar perpetuamente, por siempre, en toda circunstancia, es el Señor. Si ustedes se ponen a ver desde Génesis a Apocalipsis, hay muchas personas, pero las personas que fueron utilizadas por Dios, y si ustedes ven aún en la actualidad gente que es utilizada por Dios, es porque estuvieron dispuestos a ser quebrantados. Hombres como Abraham, quebrantado. Hombres como Noé, que le creían loco por obedecer a Dios. Hombres como Pablo, personas que vivieron quebrantamientos duros, cosas difíciles, pero que no se salieron, no esquivaron el proceso de Dios para sus vidas. Y como nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. La Biblia dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado, desechado. Nos gustaría a nosotros ser despreciados, desechados. Dice varón de dolores. Repita conmigo, experimentado en quebranto. Jesús fue experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. No hay ni una sola persona que haya sido utilizada por Dios que no haya tenido que pasar por un proceso de quebranto. Queremos ser experimentados en éxito. Queremos ser experimentados en mirar nuestras finanzas rebosar. Queremos ser experimentados en tener todo lo mejor. Pero para llegar a eso, Dios nos quiere pasar por la escuela del quebranto. Porque no es solamente el hecho de pasar por esa escuela, sino es de cómo reaccionas tú ante el momento de quebranto. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? Así como David, que él tenía la oportunidad de coger y lanzar y defenderse, coger y arrojar esa lanza. Pero ¿cuál es tu reacción en el momento de quebranto? Ayer realmente estuvimos en un velorio. Una amiga perdió a su bebé de 2 mesecitos de edad. Los doctores, aún antes de que ella naciera, estaba ahí en la barriga y le dijeron que la nena tenía problemas, le aconsejaron abortar. Ellos, juntamente con su esposo, ella decidieron honrar la vida y tener a ese bebé, sabiendo que podían ser meses, años de sufrimiento por las complicaciones que tenía la niña. Ellos decidieron tenerla y desde el inicio la niña estuvo en el hospital conectada a oxígeno, tantas cosas graves que tuvo que enfrentar. El día viernes la niñita murió y hace como una semana estuvimos conversando con ella y ella decía, o sea, es duro el pasar cosas así. Y uno pudiera decir, Señor, ¿por qué lo permites? ¿Por qué permites estas circunstancias tan difíciles, tan duras? Pero ayer en el velorio yo quedé impactada de mirar que la fe en el momento del quebranto, cómo Dios renueva las fuerzas en el momento de quebranto, cómo Dios utiliza las cosas que creemos que son malas para bien. Y ella decía que en un momento saliendo del Bacortiz se quebró por completo, se puso a llorar. Decía, Dios, no entiendo por qué está pasando esto. Tú nos prometiste que era un año de bendición, un año de ver tu mano. Y decía, yo no soy esa mujer de fe, no soy esa persona valiente, no soy, ya no tengo fuerzas. Pero en tu misericordia, en tu favor, levántame, Señor.
levántame. Y es increíble mirar, ellos ayer estaban, no fue un funeral, creo que es uno de los funerales más hermosos que he estado, porque fue una reunión de agradecimiento a Dios por esos 2 meses de vida que le dio a esa niña, y porque en esos 2 meses ella cumplió el propósito con el cual Dios le trajo. Ellos honraron la vida, podían tener la decisión de matarle a la niñita, abortarla, pero ellos honraron la vida y la tuvieron a la nena a pesar de todos los problemas que se les venían encima, financieros, económicos, inclusive, y el hecho, la carga emocional que es el estar día y noche por 2 meses en un hospital mirando el cuadro clínico que tenía la pequeña. Pero en esos momentos es donde nuestra fe se pone a prueba, donde nuestra fe realmente es confrontada y donde nuestras palabras van más allá de ser simplemente palabras, y donde confiamos en Dios. Cuando decidimos confiar en Dios a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor nos dicten lo contrario. Qué difícil ser fiel cuando está en riesgo tu vida. Qué difícil perdonar cuando tu orgullo quizás te grita, es injusto. Qué difícil confiar en Dios cuando ves que quizás tus finanzas no avanzan. Qué difícil dar, ofrendar, cuando quizás digas, pero si no me alcanza. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de ser fieles a Dios, Él es fiel con nosotros, aún antes. Él ya ha sido fiel. Y esos procesos de quebranto, esas crisis, esos problemas nos motivan y nos revelan nuestro verdadero carácter. Porque cuando somos fieles en cosas sencillas es fácil todo. Pero cuando somos fieles en cosas adversas, difíciles, nuestro carácter es formado para tener el carácter de Cristo en nosotros. Para que cuando lleguemos al éxito, cuando lleguemos al lugar que Dios nos ha dado, no digamos, es por mí, yo me esforcé, sino que digamos, es la misericordia de Dios que estoy en este lugar, es la gracia, el favor de Dios. Que reconozcamos, Dios tiene que pasarte por esa época, esa estación del quebrantamiento. Hay una diferencia muy grande en esa época del quebranto, en el que muchas veces podemos decir, yo sí creo en Dios, pero es muy diferente el creerle a Dios. Es muy diferente el creerle a Dios. Tú puedes decir, yo creo en el Señor, creo en la Biblia, pero creerle a Dios es distinto. Creerle a Dios es actuar correspondiendo a la fe que el Señor quiere que tú tengas. Es luchar, es tener esperanza aun cuando no ves, humanamente no hay. Este año mi oración fue delante del Señor. A lo que empezábamos el año le decía a Dios, aumenta mi fe, renueva mi compromiso contigo. Yo creo que cada año, cada día, cada semana tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a renovar nuestro compromiso con Él, nuestra obediencia a Él, y pedirle que Él sea quien nos guíe diariamente. Hay una frase que dice, casi vale la pena tener problemas. ¿Vale la pena tener problemas? Uno dijera, no quiero tener problemas, qué horrible es pasar por cosas difíciles. Pero casi vale la pena tener problemas solo para experimentar la presencia de Dios en esos momentos. No hay mejor manera de caminar la vida que caminarla con el Señor a nuestro lado, aceptando su voluntad perfecta, dejándonos guiar por Él, permitiendo que Él nos forme, que somos vasijas en sus manos. Dios permitirá y utilizará a Saúles en tu vida para sacar al Saúl que tú mismo llevas dentro. Él utilizará lo que sea. Muchas veces nos queremos escapar del proceso de formación y del proceso del quebranto. En la juventud no nos humillamos y después nos casamos, y es por eso que suceden problemas en el matrimonio muchas veces, porque ninguno de los dos cede, ninguno de los dos quiere humillarse, ninguno de los dos, todo el mundo quiere
quiere sacar a relucir lo que imponer. Y es por eso que vemos matrimonios, divorcios y familias resquebrajadas, porque no han permitido el quebranto de Dios. Después de eso, Dios utilizará lo que sea. Si te quieres saltar de la una, Dios te llevará a otra situación para formarte, porque necesitamos ser formados, necesitamos ser quebrados. Necesitamos, después inclusive personas que se saltan en el matrimonio, no perdonan, viven con amargura, con rencor, con dolor en el corazón. Después los hijos, mi esperanza son mis hijos, yo vivo por mis hijos. Los hijos después le fallan. ¿Por qué? Otra vez, una muleta más, tratando de poner a sus hijos, su familia, sus finanzas, lo que sea, como bastones, como muletas para sostener tu vida. Cuando eso se rompe, eso se quiebra. Dios quiere que tú entiendas que la única esperanza, que la única roca eterna es Él. Él es nuestra roca eterna. Vale la pena tener problemas. Yo quisiera decirles, a mí no me gusta tener problemas. Recuerdo una ocasión en la que con mi esposo estábamos enfrentando situaciones económicas difíciles, teníamos que pagar del departamento y no teníamos. Y recuerdo que inclusive estábamos comprando en un supermercado y estaba una señora delante de nosotros que era de otro país. Mi esposo le sintió el acento y decía que era de otro país. Y me dice, Dios me puso en el corazón que le compre lo que ella está comprando, que le pague. Y yo era así como, bueno, sí, dale, ya bueno. Ya. Y a veces como que las mujeres somos más codas. Pero bueno, no sé en realidad. Pero el Señor le puso y él fue obediente a la voz del Señor. Y no teníamos, yo decía, pero si tenemos que ahorrar, ¿por qué? O sea, en mi corazón nunca dije eso con mis labios. Pero Dios utilizó eso y esa pequeña siembra que nosotros hicimos, pudimos ver la mano de Dios. Ese fin de semana teníamos que reunir para pagar para el lunes, teníamos que sacarnos de donde sea en ese tiempo. Y miramos la mano de Dios. Ustedes no van a creerme, pero ese día, en un solo día, el Señor nos proveyó ahí lo que necesitábamos. Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando tú das, Él te da. Cuando tú honras, Él te honra. Cuando tú perdonas, ves la mano de Dios. Y no solamente en el área financiera, cuando tú tienes problemas, quizás en tu trabajo, quizás con tu carácter, quizás con tus labios, eres una persona iracunda que salta a la primera. Tienes que pedirle al Señor que te trate y Él te llevará a la escuela del quebrantamiento y utilizará hasta tu propia familia para formarte. Utilizará a tu esposo para formarte, a tu esposa, y no seamos orgullosos. Ay, sí, Él tiene que cambiar. Así es que Él es el malo, ella es la mala. Tú tenemos que ser transformados. Y si no aceptas el proceso de quebrantamiento, es muy probable que termines como Saúl, loco, angustiado, acabado, sin fuerzas. Que de la presión que él vivía en la última batalla, ¿qué hizo él? Se mató a sí mismo. Esas son las consecuencias de personas que se quieren saltar el proceso de Dios. Porque no es fácil pasar el proceso de quebrantamiento. No es fácil sentirse roto y como que no tienes alas. Pero en ese momento, esos momentos de dolor son los más hermosos, cuando tú puedes ir delante de la presencia de Dios y decirle: no soy nada, Señor, sin ti. Yo recuerdo que cuando era joven, todavía soy, cuando era más joven, Dios permitió, y le agradezco al Señor, que antes de casarnos con mi esposo, Dios nos quebró a los dos.
nos quebró, a mí me quebró aparte, a él aparte, nos hizo nada. Yo me acuerdo que hubo una temporada en mi vida que lloraba día y noche, lloraba en las noches diciéndole: Señor, me sentía, fue por una relación sentimental, me sentía acabada, destrozada, traicionada. Dios me quebrantó porque mi esperanza estaba en una persona. Y el Señor me quería enseñar de que nadie en esta vida puede llenarte completamente. Yo amo a mi esposo, él es mi bendición, pero él no es mi todo. Mi todo es el Señor, mi Señor. Y el Señor nos quebró. A mi esposo también el Señor le quebró, literalmente le quebró la pierna. Ustedes saben quizás la historia de él era futbolista profesional y en un partido de fútbol se trozó la rodilla. Su futuro se acabó, sus sueños se acabaron, no había médico que podría curarle. Los doctores le dijeron: usted preocúpese por caminar, porque capaz que no puede ni siquiera caminar bien. Al fútbol, nunca más. Sueños destrozados, anhelos en el piso. Pero esos momentos son los que Dios ocupa para encarrilarnos en su propósito. El propósito de mi esposo era el ser grande ante los ojos de los hombres, cuando Dios le quería humillar y que él sea grande ante los ojos de Dios. Qué hermoso es como Dios utiliza las cosas que creemos que son adversas, las cosas que creemos que ya son la última cosa que vivimos. Él las ocupa para formarnos y para llevarnos a un nuevo nivel, para encaminarnos en su propósito, porque los propósitos de Dios son mejores de los que tú nunca imaginaste. Nunca imaginaste. El plan de Dios es perfecto. Y yo le agradezco al Señor por los momentos duros que he pasado, los momentos tristes, con la situación igual que tuvimos de mi mami, que fue un momento de dolor, de sufrimiento cuando le detectaron cáncer. Yo me acuerdo que me destrocé, o sea, yo lloraba en las noches cuando le escuchaba a mi mami vomitar en el baño. Qué duro que fue esa situación, qué duro, en el que uno lucha esperanza contra esperanza, confiando en las promesas de Dios. Dios me dio una palabra que era que miraremos la gloria de Dios, de que esta enfermedad no era para muerte. Y gracias al Señor vimos su mano. Pero el entender de que vivamos o muramos, estamos en sus manos, de que esta vida es corta. Nadie sabe. Ayer nomás en noticias hasta había salido de que una persona murió y un herido en la Simón Bolívar. Cuando nos enteramos había sido un familiar de una prima mía. Nadie tiene la vida comprada. No sabemos si estaremos mañana. Aún más, no sabemos si el Señor Jesús vendrá. Estemos y vivamos a cuentas con Dios. Vivamos como que fuera el último día de nuestra vida. Perdonemos. Digamos que los dichos de nuestra boca sean dichos de bendición. Perdonemos, tengamos paciencia para con otros. Tengamos paciencia para con otros. Vivamos de acuerdo al Señor, teniendo un espíritu quebrantado. No te saltes etapas. No creas que porque te saltas algo no va a venir luego a tu vida. Permite que Dios te forme. Habla con el Señor, y en esos momentos y circunstancias difíciles, lo mejor es poder quebrarse delante de la presencia de Dios, porque Él es el único que tiene poder de poder volvernos a hacer, de poder tomar cada pieza de nuestra vida y darnos esperanza, de poder usarnos así como somos, pero quebrándonos y volviéndonos a hacer para que seamos para su honra. En la Biblia están en Salmo 51:1, dice: el sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, oh Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los ¿qué? Contritos en espíritu. David decía: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán, volverán a vivir los huesos que has abatido. Todos los que vivieron y desarrollaron los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la
la paciencia, benignidad, bondad, fe, son personas que tuvieron que pasar por el proceso de quebranto. ¿Cómo pueden amar a alguien que no merece ser amado? Solamente cuando el Espíritu Santo está en ti. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que no merece ser perdonado cuando el Espíritu Santo está en ti? ¿Cómo puedes tener gozo en circunstancias tan adversas y que todo el mundo lloraría y se quebraría? ¿Cómo puedes tener la paz de Dios cuando todo dicta que tengas lo contrario? Solamente cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti y has permitido que Él te quebrante y sabes que estás en las manos de tu Creador. Y sabes de que dependes de Él, de que vives por Él, de que todo lo que somos, lo que tenemos es por Él. Yo quisiera que para terminar, juntos pudiéramos reconocer y entender de que necesitamos ese tiempo de quebrantamiento. Me gustaría decirles de que el tiempo de quebrantamiento es una vez en la vida y ya, pero Dios tiene que cambiarnos mucho. Y hay etapas en las que Él ocupa en nuestra vida para quebrarnos. Y qué bueno que aún en medio del quebranto tú puedas decirle: Señor, estoy en tus manos, quiébrame, pero te necesito a ti y necesito tu espíritu para salir adelante. Dependo de tu gracia, de tu misericordia. Quisiera que te pongas de pie. Él quiere sacar el Saúl que llevas dentro para que no termines como Saúl. ¿Cuántos quieren terminar su vida como una persona que cumplió el propósito de Dios? ¿Cuántos quieren terminar su vida como David, que fue un varón conforme al corazón de Dios? Pues Dios utilizará a Saúles para sacar al Saúl que tú llevas dentro. Cierra tus ojos, por favor. Yo no conozco nada de ti, tu vida, lo que tú estás enfrentando en este momento, pero quiero decirte que el Señor te conoce. Él sabe si aún necesitas ser tratado, quizás en tu carácter, en tu orgullo, en que anhelas posiciones o en que anhelas que te vean bien delante de los ojos de las personas. Pero ¿sabes qué importa lo que piense la gente? Al fin y al cabo, lo que importa tu Señor es más importante. Hoy es el momento de rendirse y decirle: Señor, ya no quiero luchar en mis propias fuerzas. Saca este Saúl que llevo dentro, este Saúl que se quiere vengar, este Saúl que quiere decir: pero es injusto, yo voy a hacer algo. Saca este Saúl en mi corazón falto de perdón, este Saúl que no se quiere quebrar. Saca este Saúl de mi corazón. Saca este Saúl que no tiene fe, que se limita por las circunstancias, que no cree en tu palabra, que no respeta tu presencia, que no respeta la autoridad que tú has puesto. Saca este Saúl de mi corazón. Saca, Señor, de mi vida. Y transfórmame. Tú eres mi refugio, quien me sostienes, quien eres mi ancla, eres en quien me sostengo. No más muletas, no más cosas en las que me sostenga. Tú eres mi todo, Señor. Puedes abrir tus labios porque Él quiere escuchar de tu boca que tú le digas. Levanta tus manos. El levantar las manos significa decirle al Señor: a ti me rindo. Me rindo a ti, Señor. Mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, mi ministerio está en tus manos, mis finanzas están en tus manos, mi futuro, mis sueños, mis anhelos, mi trabajo, lo que soy, todo, Señor. Me rindo ante ti, toma todo de mí. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en mí, Señor.
Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, Señor. Nada temeré. Tú eres poderoso, Dios. Porque en medio de las debilidades, de problemas, podremos ver tu mano, Señor. Podremos ver tu mano, Señor. Podremos ver tu mano, Señor. Y podremos decir lo que Job dijo. Antes a oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Porque en esos momentos de dificultades, cuando tus ojos le verán al Señor, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Mas ahora mis ojos experimentan tus milagros, Señor. Mas ahora mis ojos experimentan que no eres un Dios que solamente es de la historia, que eres un Dios del presente, que eres un Dios que provee, que eres un Dios que hace milagros, que eres un Dios que está conmigo en todo momento. Tú eres mi Dios. Mas ahora mis ojos te ven. De a oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quebrántanos, Señor. No importa lo que tengas tú que utilizar. Utiliza cinceles, Señor, pero permítenos quebrantarnos delante de ti. Y utiliza ese tiempo de quebranto, Señor. Porque tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Y saldremos en victoria porque tú estás conmigo. Comienza a decir: saldré en victoria. Salgo en victoria porque tú estás conmigo. Salgo en victoria porque tú estás conmigo, Señor. No voy a temer nada. No tendré aún en medio de la aflicción. Confío en ti. Confío en tu palabra. Confío en tus promesas. Mas ahora mis ojos te ven, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Gracias. Y aún en medio de la aflicción puedes decirle: gracias, Señor. Porque me puede faltar todo, pero que tu Espíritu Santo no se vaya de mí, que tu Espíritu Santo no me falte. Gracias, Jesús. Si tú eres una persona que ha pasado en este tiempo por quebranto, quisiera que levantes alto tus manos, cierra tus ojos. Yo quiero decirte de parte del Señor de que la Biblia dice que el invierno ha pasado. El invierno ha pasado. Que Dios te quiere llevar a cosas mayores y Él quiere formar en ti su carácter. Él quiere formar en ti su carácter y su corazón. Él quiere quitarte de ser esa persona intolerable a ser una persona guiada por su Espíritu. Hoy es el momento de decirle al Señor: hoy me rindo ante ti. Tu voluntad, Señor, para mi vida, ante todo, Dios. Gracias, Jesús. Y también, si tú eres una persona que está aquí por primera vez, quisiera ver tu mano levantada. Si estás aquí por primera vez, levanta en alto tu mano. Hoy quisiéramos orar por ti y queremos invitarte a que pases acá adelante para poder orar por ti. Cristo, mi refugio.